Por lo pronto, acá en ¿Qué más querés? Yo ya te conté tempranito, ni bien arrancábamos el programa, que íbamos a estar hablando con una persona, una periodista de investigación, una escritora, a quien yo admiro profundamente, que además también es genealogista y tandilense. Ahí se está riendo. Ivy Cángaro, estoy hablando de Ivy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación tan amable. Ay, no, por Tandi- favor. Tandilense y que vive en Tandil, donde también está lloviendo y hace un frío Ahí tremendo. tenés, ¿viste? Amanecimos con bajo cero. No, querido, volvió Para que, Julio. para que ustedes no se quejen, Tandil es eso. Hay dos estaciones, No, el claro. invierno y la de tren. Exacto. Tandil es una materia pendiente que tengo. Yo quisiera, todo el mundo ama Tandil. La gente que va a Tandil ama. Hasta conozco personas porteñas que se quieren ir a vivir a Tandil. Sí, Es un lugar pendiente que tengo en algún momento. Te voy a ir a visitar, Ivy, con la excusa de con conocerte en todo persona. gusto. Vale la pena la ciudad. Yo soy Sí, cuarta generación de sí. tandileros. Ah. Este, es el lugar donde nací, pero además es el lugar donde elijo vivir después de haber Ujú, vivido fuera de la ciudad algunos años. ujú. Y es no solo en mi sitio del mundo, sino que es ideal Tandil para Qué vivir. Es lindo, hermosa. qué lindo, qué lindo. Bueno, algún día ya nos conoceremos, pero allá en Tandil, no acá en Buenos Aires, ¿Cómo allá no? Con en todo Tandil. gusto. Bueno, y primero yo te quería, pero sé que haces unos análisis que me parecen súper integrales de la persona, hablando siempre, en este caso, de los políticos, candidatos, etcétera. Ujú. Pero ahí estuve investigando un poquito y veo que vos sos genealogista, o sea, la genealogía. ¿Qué es y para qué le serviría al ser humano? Bueno, básicamente creo que uno es la suma de un montón de personas, ese mar de fueguitos, ¿no? Ujú, Tiene que ver hasta con ese pensamiento colectivo de no creernos únicos sino que somos la suma de un montón de personas que nos precedieron y que nos forjaron de alguna ujú, manera con sus historias, con ujú, sus luchas, ujú. con sus vaivenes, hasta con sus oscuridades. Ujú. Y siempre yo soy estudiante de historia también, a la vejez viruela, estudio la licenciatura en historia acá en la Universidad de Tandil, en la Ujú. UNICEN, Sí. y siempre me apasionó la historia, la investigación, todo lo que hago en el periodismo, pero también en lo histórico y hasta en lo personal. Y en época de pandemia, cuando tenía un poco más de tiempo, como todos, me Ujú. puse a estudiar genealogía, Mira. que era algo que tenía pendiente y siempre me gustó muchísimo. Sí. Pero básicamente para rearmar mi propio árbol genealógico. Y una cosa fue llevando a la otra, y la realidad es que ahora no tanto porque estoy laburando mucho como periodista, pero Ujú. cada tanto me contratan para armar algún árbol genealógico, y lo hago con el mismo rigor con el que hago el periodismo, digamos. Claro. Qué Y es interesante. apasionante Ay, me porque imagino. podés reconstruir hasta y entender algunas cosas hasta de tu propia vida. Claro. Muchas veces yo no soy muy afecta a eso, viste que ahora está de moda de las constelaciones familiares y toda esa Sí, historieta. es No, no, lo cierto. mío es Ujú. más historiográfico, digamos. Claro. Pero sí es cierto que se pueden entender algunas cuestiones de la personalidad, por ejemplo, de los abuelos, si los hemos conocido, Ujú, cuando empezamos a hurgar un poco de dónde vienen y cuál ha sido su historia. ujú. Y es fascinante porque al encontrar actas, por ejemplo, de bautismo, de matrimonio y demás, por ejemplo, no solo ves las firmas de cada Claro. uno de ellos, que Sí. a veces no sabemos cómo era la letra de nuestro tatarabuelo, por Claro, ejemplo. tal cual. No solo ves la firma, sino que dice, por ejemplo, los oficios que tenían Ujú. y dice las direcciones de las casas donde Ay, vivían. qué maravilla. Y, por ejemplo, yo pude encontrar la casa de mi bisabuelo en Turín, Mm. que todavía existe en el casco antiguo de Turín. La casa ahora es un monumento histórico porque es un edificio muy antiguo que quedó en el centro de Turín. Mira vos. Y es muy lindo encontrar todo eso. A mí por lo menos me parece fascinante. Sí, Y sí. podés llegar
con algunas ramas hasta muy lejos, en mi propio árbol y en los árboles de algunas personas, amigas y demás. Ujú. En varias ramas yo he llegado hasta el 1600, 1500, inclusive un poco más atrás. Increíble, Ivy, esto es Sí. increíble. Mira, vos me estás diciendo esto y yo me voy recordando, yo tengo una foto de chica, yo vivía en Pompeya, era muy chiquita con mi abuelo que es portugués, era portugués. Sí. Y un día buscando un trabajo, pasé por la puerta de esa casa en la que vivían mis abuelos y yo mucho no recordaba. Y yo recuerdo que fui a la entrevista de trabajo llorando a moco tendido porque algo me invadió. Sí, Una sí, sí, emoción, es recordar esa foto. Es es algo que fascinante. no sé, no Y sabría cómo explicarlo, pero no sí. me pasó a mí con mi propio árbol, pero sí Ujú. haciendo el árbol de algunos amigos que se han podido reconfigurar historias. Por ejemplo, una amiga Claro, muy querida, pues yo empiezo, parto de los datos de los abuelos, ¿no? De las personas que me lo piden. claro, Y porque sí, porque todo lo que está online tiene que ser anterior a 1930. Entonces por eso arranco desde los abuelos para atrás. claro. Y bueno, y rastreando a la bisabuela de mi amiga, encuentro que había tenido un hijo de soltera, Ujú. que figuraba ella como su mamá y que no, viste. Claro, Y no se lo tendría padre, comento, ponele. claro, y figuraba con su apellido de soltera. Claro. Después esta señora se casa y tiene varios otros hijos que son Ujú. los antepasados directos de mi amiga, uno de Claro, ellos. claro. Cuando se lo comento a mi amiga, dice, no, no, no puede ser. No, no puede ser. Ay, Nunca se dijo eso. claro, un No, secreto. debe haber un error. Digo, no, no, mirá que está el acta, está la firma de ella, es la misma firma, el mismo domicilio. Ah, lo Claro, voy a hablar con mamá. claro. Lo habla con la madre y dice, no, no puede ser. Vamos a consultar con una tía vieja y una tía viejísima dice, bueno, pero muy anciana, ¿eh? Dice, Ujú. bueno, sí, nosotros supimos algunos, pero fue un secreto. Claro. Bueno, era un secreto guardadísimo que la última persona que quedaba viva lo sabía, que es esta señora que consultaron. Sí. La cuestión es que se pudo reconstruir la descendencia de este señor, Ujú. con quien la pude reconstruir y él tampoco sabía que tenía familiares. La cuestión Claro. es que se encontraron dos ramas de la familia y me parece que es una buena forma de cerrar algunos círculos que tenían, porque había mucho secretismo en algunos años Ujú. con cosas que ahora ya no serían tan, Claro, claro. este, Que no sería un secreto ni no prohibido, serían ¿no? secretos ni nada por el Claro. estilo. Y a mí me pareció Pero en ese momento, fantástico. imagínate, claro, una madre soltera era Claro. una, tremendo. Y las generaciones estas nuevas estaban todos muy felices de haberse encontrado. Claro, O sea, la claro. descendencia de este señor, saber que tenían familiares que no sabían que existían y a la Ujú. inversa, ¿no? Claro, la identidad, ¿no? Qué importante. Sí, sí, Ay, qué bueno, lindo lo que es me lindo, es muy contás. apasionante. Qué lindo lo que me contás. Me quedo muy emocionada y después yo te voy a contactar porque necesito saber de mi familia Bueno, cómo no, paterna. con todo gusto, con todo gusto. Vos sabés que muchos me piden también actas para Sí. trámites y Ujú, cosas por el estilo, ujú, y cuando es para pibes jóvenes, para alguna ciudadanía, eso yo lo hago gratis, por supuesto, ujú. de onda. Así que lo que quieran consultar no hay ningún problema, me buscan Ay. por las redes. Dale, sí, buenísimo. Después vamos a pasar tus redes. Bueno, a ver, elecciones 19 de junio, 19 de junio nació mi hijo. Mirá, mirá dónde me fui. 19 de noviembre. Tenemos el Sí, balotage. sí, Tenemos a Macrilei, como dice en la revista sí. Noticias, y tenemos a Massa. En relación Y tenemos nervios y también. tenemos nervios, sí, ansiedad, ansiedad. Yo te escuchaba el día de las últimas elecciones que hicieron un especial en Radio Rebelde. Sí, Yo sí. me pasé el día comiendo, escuchando la radio y Ay, por comiendo. favor. Cuánta ansiedad. Sí, Bueno, pero a ver, este acuerdo, este pacto de Acasuso del que hablan ahora mm, entre Javier Milei, Bullrich y Macri, en realidad, me sí, gustaría que habláramos, porque yo lo escuché hace un par de días a Macri sí. decir, queremos un gobierno que no nos controle el mercado, que no nos controle el mercado, como poniéndose él en empresario, ¿no? O Sí, sea, claro. ¿este pacto es por cargos o es por algo mucho más que eso?
Bueno, en realidad nadie lo sabe, pero salvo los actores Claro, principales, ellos tres. pero somos muchos los que podemos intuir, Sí, conociendo el paño, ¿no? claro, Sabemos cómo es Macri fundamentalmente y podemos intuir bastante acertadamente cómo funciona Milei, ¿no? claro, No es demasiada perspicacia. claro. Y Macri en todo lo que esté y todo lo que haga antecede, por supuesto, su prioridad única, como todo psicópata, es el mismo. Claro. No haría nada, no mueve un dedo, ni en el bridge, ni en... Acordate que es de Tandil, Macri, por Sí, ya empezar. lo sé. No, no lo quise recordar porque por las No, dudas, no, pero lo no, sé. nos conocemos Ah, mucho, porque partimos de un mismo sector pueblerino, ujú, social, ¿no? sí, Digamos, una sociedad pequeña, mi madre era claro, amiga de su madre, y claro. nosotros fuimos al mismo club, o sea, nos Ah, conocemos mucho, claro, sí, sí, sobre todo él con mis hermanas que son de la misma generación. claro, Y entonces uno ya le ve la marca en el orillo desde chiquito. claro. Nunca dio puntada sin hilo Ujú, si no lo favoreciera exclusivamente a él. a él, Y no tiene ningún prurito en hacer lo que él considere necesario para ujú, llegar a sus objetivos. claro. Por lo tanto, este acuerdo, teniendo además toda la historicidad de sus gobiernos, ¿no? Y que sabemos bien cómo ha funcionado, con esa hasta compulsión de muerte, Ujú, este pacto claramente lo hace para mover en las fichas y por su propia conveniencia. Acá no sí. hay patria que valga, no hay república, no hay ninguna de esas zarazas. Ujú, Lo que sí creo es que hay carpetazos, aprietes y claro, negociados, claro. e intereses personalísimos. Lo que deben estar barajando es las porciones de tortas que se van a repartir para poder hacer todos los negocios posibles sin ningún tipo de obstáculo. Claro, Que es lo único que le interesa. es lo único que le interesa. Sí, porque yo no me lo veía con un cargo sentado en un escritorio, ni de ministro, ni No, porque además no le gusta trabajo. Por laburar. eso te digo, no, si no es la reposera, el pacto es si no es el reposera, yo no hago nada. No, no, Claro, pensemos que es un tipo sí. que es absolutamente Mm, aragán, que lo fue ujú, siempre, que nunca ujú, estudió, que ujú, nunca nada, porque es esencialmente aragán, ujú, respondiendo de alguna manera a las premisas de su clase, porque ninguno es demasiado laburador. claro. Las personas que reciben todo de arriba, Ujú, en general no son muy afectas al trabajo, pero sí son increíblemente los que hablan del pico y la pala y anda a laburar otros, ¿no? Todos los exacto, demás, exacto, todos los que no exacto, son ellos. exacto. Y en relación a mi ley, yo no sé bien, a ver, si lo que hay que analizar es el personaje, ese fenómeno que vino a decir tantas cosas horribles y que aún así la gente lo sigue, si lo que hay que Sí. analizar es a quienes lo votaron, si son jóvenes, grandes, si están en situaciones, no sé, que no tienen trabajo, que están desbordados, desesperados, ¿vos por dónde comenzarías el análisis de mi ley? Y bueno, es ese, fundamentalmente. Yo creo que Milei aterrizó en el momento justo, en el lugar indicado. Creo Mm, que no hubiese tenido el predicamento que tuvo, ujú, sorprendente y no tanto, por ujú. ejemplo, si no hubiese existido la pandemia. Ajá, ¿cómo Porque es la eso? pandemia, Sí. considero yo, todo esto tómenlo con pinzas, Sí, porque es opinión es una, sí, personalísima, no sí, hay sí, ningún basamento científico en lo que claro, sí, digo. sí. Este, eh, pero a mí me da la sensación que la pandemia lo que hizo, lo que nos generó, es movernos a algunas estructuras a las que nos enfrentamos de manera casi límbica, con los sentimientos más primitivos. Claro. Uno de los sentimientos más primitivos, límbico, precisamente Ujú, es el miedo. ujú. El miedo a morir. Claro. El miedo a morir, básicamente. Ujú, Ese miedo vos lo podés canalizar positivamente o negativamente, de manera constructiva o de manera destructiva. Bueno, en general es más fácil lo destructivo. Ante el miedo, para poder construirlo, tenés que superar, saltar sobre él y accionar. En cambio, la manera más sencilla es, ante el miedo, tratar de defenderte ante cualquier cosa que consideres una amenaza. claro. Si vos a eso, además, lo estimulas desde medios y mediadores, como pasó efectivamente en pandemia, ¿no? Se vacunan solamente Mm, el vacunatorio VIP, es una pandemia, es una, ¿viste qué sé sí. yo? Todo esto favorece. Ujú, Y si vos ves además
y haces cierto seguimiento de cómo surge Milei y dentro de qué ámbito pequeño en principio, te vas a dar cuenta que sus primeros adherentes fueron aquellos que salieron a manifestarse contra la pandemia. Estos En que contra después... de las medidas que se tomaron por la pandemia. Claro, Eso, exactamente, claro. exactamente, eso. Ujú. Si vos revisas las imágenes, por ejemplo, de esas pequeñas manifestaciones donde quemaban Sí. ¿Te acordás? barbijos, Sí. y que yo me acuerdo que en las redes decía hay que tener cuidado con esto, esta gente se puede transformar en peligrosa, y todos te dicen, pero son cuatro gatos locos, no hay que darles bolilla, Claro. vos les das difusión al final, comentándolos les das más difusión, no hay que Ujú. darles bolilla. Bueno, eso creció y se transformaron en Revolución Federal, que fueron Ujú. los que pusieron una pistola en la cabeza a Cristina. Ujú. Por ejemplo, vos ves, todos los que estuvieron alrededor del atentado a Cristina surgen de esas marchas contra las medidas implementadas contra el COVID. Pero Sí, también de ahí surge Milei, claro. con todos sus influencers libertarios, los del Ujú. Ministerio del Odio, que estuvieron absolutamente involucrados con el crimen Ujú. de Cristina, Danán, El Presto, todos estos fueron la primera escudería que tuvo Milei Claro. y que lo potenciaron en las redes. Entonces, por eso digo que yo creo que Milei, sin la pandemia y sin los que lo vieron a él como la posibilidad de conducir el miedo a un lado político muy astutamente, como estos influencers y el poder económico como el de los Caputo, no hubiera sido posible, Milei. Ujú. No hubiera sido Claro, posible. claro. No Y solo por el miedo, porque también pensemos que hubo un eh, una economía muy endeble, producto un poco de la deuda y un poco de otras decisiones y demás. Entonces todo eso favoreció. claro. Claro, y viendo que, por ejemplo, Sergio Massa, entre las PASO y las elecciones generales, creció, obviamente se sumó el 5% de Grabois, y igualmente creció, ¿no? En las Sí, elecciones, y viendo que en cambio este hombre, Milei, se quedó en esa misma base que había sacado en las elecciones, en las PASO. sí. ¿Vos cómo crees ahora que puede llegar a influir esto, este pacto junto a Juntos por el Cambio, el PRO, Macri? No lo sé, me pasa, creo que lo que nos pasa a todos, que un día nos levantamos y decimos, no, vamos a ganar porque Sí, va a primar la racionalidad, porque aquellos que primero lo estimularon ahora ante la posibilidad de que Milei gane, por ahí reculan, porque se dan cuenta que es un impresentable, porque hablamos de órganos y porque hablamos de esto y de armas y de qué sé yo, y de qué sé ujú, cuánto. ujú, Entonces hay días que uno se levanta pensando en que más allá de sentir por momentos que uno vive en una sociedad distópica, casi pesadillesca, ujú. donde estamos hablando cosas, donde el eje cada vez se corre más y hablamos cosas inauditas, Sí, porque faltan dos pasos más y estamos debatiendo si la Tierra es plana o no. Faltan claro. 2 segundos para Sí, eso. estamos O ahí, sea, sí. te van corriendo el eje y terminás discutiendo cosas que no merecen el más mínimo, más mínima discusión. Claro. Por algo en lo que también son responsables los medios, porque a veces dicen, hay que oír las dos campanas. Y yo digo, no necesariamente, Ujú, porque no podés poner en un plano de igualdad a un astrofísico que te puede dar 400 fundamentos de por qué la Tierra es redonda y ujú. que su opinión valga exactamente lo mismo, lo de un pibe que diga, no, mentira, es plana, la sostienen 4 elefantes. Claro, absolutamente. O sea, Nos- porque entonces haces como una suerte de teoría de los dos demonios con algo que no es, no debe claro, ser. claro, claro, absolutamente. ¿Viste? Y a Massa, ¿cómo lo ves? Por eso te decía, y por momentos me levanto con mucha esperanza y por momentos digo, ay, no, no, estamos viviendo en una ¿Será? sociedad de pesadilla. Por Claro. supuesto que una tiene siempre, además de un arraigo ideológico Ujú, profundo, ujú, una sabe, ujú. yo por lo menos hace muchísimos años decidí dónde pararme, Claro. que es del lado de la vida, del Ujú, lado de un pensamiento colectivo, del ujú. lado de entender que el mundo no es posible y que nadie puede ser feliz entre infelices, digamos. Claro, claro. Entonces, en función de eso, uno sigue militando y yo militaré hasta el fin de mis días algunos conceptos básicos Ujú. que están fundamentalmente ligados al peronismo, Claro, digamos. claro, este, exacto. Así que con respecto a Massa, bueno, yo por otra parte lo veo
yo no soy masista, nunca lo Ujú, fui, ujú. y no es una persona, te digo que me está cayendo mucho más simpático este último tiempo. Me pasa lo mismo, Ivy, me pasa lo mismo a Debo mí. confesarlo, bueno, digamos, no es una confesión, cualquiera que me siga en las Sí, redes sabe cómo pienso porque yo expongo todo. sí, Nunca fue demasiado santo de mi devoción, ujú, digamos. La sí, realidad es que el último tiempo entendí que es la persona indicada porque es el que tiene más sed de, éxito. de poder, que se preparó todo el tiempo o Claro. toda su vida para Sí, llegar a este momento y no claro, lo va a desaprovechar. Y exacto, nosotros precisamos, por una cuestión absolutamente de praxis, ujú, una personalidad así claro, en este momento. exacto, Eh, exacto. pero además me da la sensación de que está haciendo las cosas bien, Ujú, la campaña la está ujú. manejando de una manera impecable, Sí, no le entra sí. una bala, y mirá Ujú. que le deben estar preparando 400 cosas, y se está manejando de forma impecable. Sí, y en cualquier estudio de cualquier canal, sea de acá y sea Sí, de allá, porque no, lo no, vimos no, en TN con un temple impoluto el impecable. señor. Entonces, Exacto. creo que ha sido un Ujú, absoluto acierto ujú, que sea él el candidato, ujú. más allá de que en el momento dije, ay, no, no, no puede ser, y yo voté a Grabois y toda la Claro, historia, claro, sí, sí, sí. pero creo que es el indicado, creo que está Ujú. haciendo las cosas bien. Y como dijo el general Perón, somos todos buenos y si nos ponen la lupa encima seremos mejores. Por lo tanto, eso deberemos Claro, hacer claro. a Es, partir del 19 ujú, de noviembre, donde espero que gane, donde ujú. haremos todo lo posible para que así sea Así hasta el es, minuto final de militancia. así es. Y después habrá que estar muy atentos. Claro que sí. Bueno, para cerrar la nota, que ya se nos terminó el programa, Uy, yo pienso muy parecido a como estás opinando vos con respecto a ajá, esto de que un bueno, día me te levantás alegro. bien, viste, qué sé yo. Y yo creo que el amor va a vencer al odio el 19 de noviembre. Yo creo que sí. Esperemos que sí, hagamos todo lo Mm. posible para que así sea. Hablemos con medio mundo, no agresivamente, No. tratemos de que se entienda, Ujú, de dar datos ujú, precisos, de ser ujú, empáticos con todo ujú, aquel que pensemos que puede votar a mi ley, no ujú. los descalifiquemos, pero sí Exacto. expliquémosles Claro. cuánto los va a perjudicar a ellos, a nosotros, a Sí. todos. Claro, claro. No, pero es muy importante lo que estás diciendo porque esto de no descalificar al otro, porque el otro se pone aún más mileísta. No, Cuando vos lo claro. descalificás es como que le Es sale que la ira más todavía. Me ¿a quién vas parece, a convencer? A los sopapos. Nadie se claro, convence a los sopapos. exacto, exacto, Ivy. Ahí es por ahí, estoy absolutamente de acuerdo, Pero totalmente. sí explicarles cuánto se van a perjudicar con Ujú, cosas que sean ujú, tangibles, ujú, básicas, ujú, elementales. Vos hoy comprás la leche a tal precio, bueno, ujú. sin regulación del Estado la vas a comprar a tal. Vas a Claro, tener un bebé, te va a salir $50.000 porque ya no ujú, vas a tener ninguna cuestión estatal de por medio. ¿Tenés claro. $50.000 para tener un hijo? No. No. Bueno, así, Ujú. es Es simple. así de simple. Ay, qué lindo hablar con vos. Te agradezco infinitamente por estos minutos que Bueno, nos diste y a disposición seguramente cuando quieras. eso, vamos a volver a hablar próximamente. Muchísimas gracias, Ivi. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo.